Bueno, en este video voy a explicar cómo configurar el pixel de Facebook en WordPress usando solamente Elementor. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la sesión que dice Elementor. Vamos a buscar la sesión que dice código personalizado. Es importante aclarar que esta sesión solamente es visible para los usuarios de la licencia profesional de Elementor. Al estar allí vamos a dar clic en la opción que dice nuevo código y en este caso lo primero que vamos a hacer es colocarle un nombre al script que estamos colocando. Para efectos de este ejemplo, el pixel de meta. Allí la herramienta nos consulta en qué ubicación del sitio queremos que este script esté, ya sea en el head, en el body o al finalizar el body. En el caso del pixel de meta, siempre se suele colocar en el head, pero este procedimiento o esta forma de configuración la podemos manejar de una forma muy similar para colocar etiquetas de Google Tag Manager, etiquetas de Google Analytics o herramientas de proveedores externos como Hotjar u otras herramientas que podamos colocar directamente en el head o en el body del sitio. Para el ejemplo que estamos usando, que es el pixel de meta, posteriormente vamos a proceder a la opción que nos muestra a mano derecha que dice publicar y él aquí activa lo que llama Elementor las condiciones del sitio. En este caso nos consulta si queremos que sea visible en todo el sitio o si fuese el caso, por ejemplo, si estamos colocando una etiqueta de conversión que solamente queremos que sea visible en una pestaña específica, ya no usaríamos la opción que dice todo el sitio, sino tendríamos que elegir la opción que dice única. Posteriormente elegimos la opción que dice páginas y aquí, por ejemplo, si estuviéramos colocando una etiqueta de conversión solamente para la pestaña de gracias, elegiríamos esa pestaña en específico. No es el caso en este ejemplo, voy a dejarlo con la configuración predeterminada que sería todo el sitio y de esa forma le voy a dar guardar y cerrar. Y así es como configuramos el pixel de meta o cualquier otro script directamente en Elementor. Si posteriormente quisiéramos validar que nos haya quedado de forma correcta y que efectivamente lo esté leyendo para efectos del ejemplo el pixel o meta directamente, existe en la tienda de extensiones de Google Chrome una herramienta, una extensión que tiene por nombre Meta Pixel Helper y él nos va a permitir validar si efectivamente en nuestro sitio web, si lo visitamos como un usuario final, que efectivamente el pixel esté 100% conectado y esté funcional, como ya nos lo muestra en la parte de arriba la extensión de Google Chrome. Y así es como podemos validar que haya quedado conectado de forma correcta.